universidad. Nunca más. Y adoctrinamiento. Muchas gracias, Ariel. Ariel, la autora Yadira de la Resistencia Madrileña. Bien, te agradezco en primer lugar que nos hagas llegar. Yo soy una ferviente admiradora de ambos modelos. Uno no lo conocía y ahora lo conozco gracias a ti. Un poquito. Te lo agradezco. Por mi parte, bueno, porque yo aporté un conozco poquito. la base gracias a lo que has hecho. Yo creo que debe llegar a todos los cubanos para que vayamos viendo propuestas, modelos y luego elegiremos lo que nos venga bien. Pero a mí me preocupa una cosa. Y me preocupa justo el día de hoy, la verdad que he salido un poco contrariada y creo que eso es bueno que suceda. Me preocupa el día de hoy porque nos han propuesto, si nos damos cuenta, otro momento que tendremos que pasar necesariamente que se llama transición. Y dentro de eso que nos han propuesto, pues mira, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y me alegro no tener que haber firmado porque no hubiera firmado. Te lo digo de corazón y habrá quien se molestará. Me da igual, yo soy un ente libre. Yo soy de las personas que soy muy anticomunista porque considero que es una ideología genocida y que debería ser censurada, igual que el nazismo, igual que otras ideologías, en la faz de la tierra y debería desaparecer de la faz de la tierra. Porque mucho daño a los cubanos nos ha hecho. Y a mí no me vale con que me digan que si socialismo, que si comunismo. Yo he vivido en comunismo. Y el comunismo ha destruido mi patria, mi país, mi pueblo y me ha destruido a mí. Entonces yo no considero que debamos legalizar a todo el que se presente. Al menos en una sociedad en la que hay tantos militantes comunistas que no saben ni lo que es el comunismo. Entonces, por esa parte no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo justo por lo que tú decías con ningún tipo de amnistía. Cuando no hay un Estado, como tú muy bien dices, cuando no hay ni siquiera un gobierno, cuando no hay una separación de poderes, cuando no hay ley, es un país sin leyes, entonces nada de lo que venga legalmente de ese país a mí me convence. Eso es una anarquía total, es una dictadura. Y como es una dictadura con nombres y apellidos, pues yo no estoy de acuerdo con firmar ninguna amnistía. Yo estoy de acuerdo con que lleven a los responsables a las cárceles y cuando yo vea que la transición comienza por encarcelar a los dictadores, a los asesinos, pues entonces yo estaré tranquila y ya después lo que venga. Entonces esas son las cosas que a mí no me han dejado tranquila el día de hoy, porque he visto que dentro de la disidencia, dentro de las personas que estamos fuera, pues no tenemos claros ciertos conceptos y a mí eso me preocupa y te agradezco muchísimo, muchísimo. Esto debería llegar, esta conferencia, a todo el mundo, bueno, fuera y dentro de Cuba, ¿eh? No es un conversatorio, no es pues, realmente una conferencia. Pues esta exposición, vamos a llamarle de esa manera, yo creo que empieza por aclarar algunos conceptos que te agradezco infinitamente y debería llegar a todos, porque hay grandes confusiones y ese es el objetivo de la dictadura, mantenernos ignorantes, mantenernos pobres, mantenernos sumisos y sobre todo que no nos enteremos qué pasa en el mundo. Pero además, ¿vale? es que además una ley de amnistía fuera del concepto de Estado no tiene sentido. Es como hablar de una constitución fuera de un Estado. Exacto. No puede haber constitución porque no lo precede. Exacto. Porque es un documento que viene del poder soberano. Y si ni existe el poder soberano, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces es algo como ridículo. Es algo como tratar de vernos y decirnos, no, es que lo que tiene que haber es una transición. ¿Transición de qué? Sí, ¿transición de qué? La transición rusa, que miren lo que ha dado ahora, la que aplaudió toda Europa y Estados Unidos, que la fabricó también. Miren lo que ha dado esa transición. No hay que darnos una clase porque no se trata de generar nada nuevo. Simplemente lo único que tenemos es que elegir de lo que existe, lo que querramos nosotros que se haga. Pero transición, ¿quién dijo que para restaurar la democracia, que ya ven en conceptualización dónde viene a llegar, que si no tenemos Estado no tenemos nada, que si no tenemos una relación Estado-Nación no tenemos nada, que si no tenemos un gobierno no tenemos nada, pero además no gobiernos estáticos y con un sistema que represente desde la base el poder de la ciudadanía, el poder de las provincias con autonomía
con su propio orgullo, que las tenemos, no hablarán idiomas diferentes, pero cuánto se ríe la gente del acento de cada quien. Por poner algo chistoso, yo sé que a mí los chistes no se me dan, nadie se ríe. Pero básicamente, y luego las fuerzas políticas en una fórmula de concordancia a nivel de gobierno que daría la estabilidad, a competir, a pelear, pero no porque yo tenga más dinero ni porque grite. Y bienvenido todos los que tengan dinero, ojalá que me lloviera a mí en estos momentos. Pero bueno, básicamente estamos hablando de mi currículum vitae. Eso está muy bien. Pues yo estoy de acuerdo con todo eso y te agradezco un montón, vuelvo a repetir. Y me acordaba cuando tú hablabas de un pequeño detalle, no a manera de anécdota ni nada, pero cuando se empezaron a construir las obras del metro de La Habana, se dedicaron algunos recursos que luego el metro acabó en trincheras que tuvimos que construir todos porque venían los yanquis. Y entonces aquellas supuestas obras que comenzaron con todo nuestro esfuerzo y sacrificio para lograr una mejor comunicación y las obras del metro y tal en el bosque de La Habana, y ahí empezó, pues no eran más que trincheras que estos sinvergüenzas han vivido engañándonos. Nos quieren mutilados de pensamiento, pero vamos a pensar, porque ¿sabes qué pasa? Ariel, disculpa, que era lo que a mí me preocupaba, que no veo yo que la gente tenga las pilas, pues nosotros mismos, las pilas puestas en ver cómo nos venden también ciertas informaciones. Pues bueno, pues ponemos las pilas. Hay que ponerse las pilas y hay que analizar cada realidad. Discúlpame un momentico, nada más, me hizo recordar una anécdota también. No solo estos dos países fueron elegidos por lo anterior que yo hablé. Estos dos países, porque fíjense hasta dónde los Castros han enterrado nuestra historia, que cuando Cuba quedó devastada después de la guerra de independencia, que sin los americanos no hubiéramos logrado absolutamente nada, absolutamente nada. I'm sorry, ni dinero para hacerla, Ajá. Hubo con la T incendiaria, esa que nos enseñaban a adorar, y la gente éramos tan tontos que yo adoraba la T incendiaria, y la T incendiaria acabó con Cuba, con los cultivos de Cuba, acabó. Sorry, Macías, acabaste con la tierra. Lo siento mucho, muchísimo. Tremendo timbales, tremendo cuero, pero un precio, ¿no? Precio es que no le puedo señalar a Martí, porque ese por dónde lo voy a coger, por la ginebra, porque a mí no me gusta beber alcohol, pero no tendría otra cosa para cogerlo, la verdad. Pero bueno, llegando a eso, las pocas familias que quedaron con un poco de dinero, esa pobre oligarquía que quedó en Cuba, cogió de sus mejores muchachos y muchachas, ¿y a dónde usted cree que los mandó? Los mandó a la Universidad de Berna, en Suiza, y a la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, a estudiar pedagogía. Y de ahí vienen las bases de la tremenda escuela que hizo formar maestros normalistas, que hizo formar a los cubanos en un conocimiento de la industria azucarera y su perfección, de su tabaco, de sus minerales en el oriente de Cuba. Por eso hubo una tradición de maestros normalistas en la supuesta guerra de devolver la democracia a Cuba, cuando teníamos al tirano antecesor del Castro, y que fueron aniquilados por la familia Castro, delatado por Vilma Espín cuando avasallaron al normalista país. Por favor, y entonces, pero esas son nuestras bases, para que vea que los cubanos, por poco que hayamos sido en momentos determinados, hemos sido lúcidos, hemos sido dignos. Y si los judíos hoy en día tienen un Israel, no salió sin dinero, lo pelearon. Pero las familias judías cogían en su pobreza y ponían todas las familias, no la familia porque tenían lazos consanguíneos, y decían, este es el más vivo, este es el que va a llegar a la universidad y después nos va a ayudar a nosotros. Y ese era el que comía. Eso lo vi yo en una explicación y fue con un español. Déjame echar para atrás, déjame echar un poquito para atrás porque puedo caer en otras cosas que no son muy morales, pero bueno, en fin, la historia me explicaba ese señor algo muy interesante, y me decía, no es que las familias suizas, familias judías,
Aquí en Suiza y en España hacían eso, reunían, ya sé, eso está también plasmado en alguien que no me va a dejar mentir. Recuérdenme quién es. Tienen ustedes un periodista mayor de edad que habla un poquito enredado, pero que el tipo es un látigo, que tiene un programa de radio. Federico. Él también me lo apuntó. Fue una cosa, no a mí, por supuesto, pero bueno, casualmente había tenido una discusión en Suiza y era eso. Las familias judías cogían al más listo de ellos y decían, este es el que nos va a ayudar, y generaron un efecto de desarrollo. Ese es el efecto de desarrollo. Y eso fue lo que provocó la creación de una nación que hoy en día probablemente per cápita sea la que más premios Nobel genera. Con un sistema de agricultura en un desierto. Primeros productores de cítricos. Y España, el otro, el que lo secunda, España pudo haber sido aún mucho más, con toda la disponibilidad de tierra, de agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí hay un saber. La Universidad Judía de Israel, todo su colegio universitario, adelante, apunta en las primeras. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta desde el inicio, desde los tiempos en los que no tenían ni país, que no había que pensar en una constitución, que lo que teníamos que pensar era en el saber y en el dinero. Y eso, cuando veo políticos, porque usted habló de disidencia, yo creo que hay que establecer también una diferencia entre disidencia y opositores, que son políticos con intereses políticos. La disidencia es la expresión de la sociedad civil. Los que tenemos intereses individuales primero, mi propiedad, mi individuo, todo, y lo demás veremos. Y estoy seguro que a muchos de ellos no les va a gustar esta conferencia. I'm sorry. Encantadísimo, que así sea. Lo sentimos todo. No, espérate, Carlito, tengo dos personas. Ariel, el doctor Emilio, del gremio de médicos cubanos libres. Bien, buenas noches a todos los amigos, los conocidos y los nuevos que están llegando. Una vez más, doctor Emilio por acá desde Madrid, Ariel, nuestro grupo quiere a través de mí, sobre todo, dejarte bien claro que estamos muy deslumbrados con tu intervención. Ha sido una cascada de conocimiento, ha sido una intervención magistral. ¿Y cómo se inserta todo esto que has sido capaz de hacer en un breve periodo de tiempo? ¿Cómo se inserta la comunidad médica en cada uno de los puntos que tocaste? Bueno, hay un punto de confluencia entre tus cuestionamientos y lo que ha venido diciendo Gremio Médico Cubano Libre desde que se une, desde que se funda y desde que se proyecta como grupo de médicos profesionales de la salud que rompen y se ponen de frente al poder y al lado de la gente. Justamente has hecho una disección casi que de tipo de anatomía patológica, como hablamos en términos de forense, ¿no? Has hecho una disección de lo que ha sido la historia cubana en los últimos 63 años y desmontaste el mito de la República, el mito del Estado, el mito del país, de la nación. O sea, justamente todo apunta a lo que viene diciendo Gremio Médico Cubano Libre y muchas plataformas más, y que coincidimos contigo, que estamos de frente a una estructura horizontal de poder que no tiene otro nombre que no sea una dictadura y que ha sido capaz de usar a su propia comunidad médica, que juró una cosa que se llama juramento hipocrático, que el primer principio es no hacer daño, es no dañar, es no hacer algo al otro desde la praxis médica que sea capaz de poner en riesgo su integridad física o psíquica, en este caso su integridad incluso biológica. Y hemos sido uno de los grupos que ha estado todo el tiempo señalando que en algún momento esos crímenes, porque son crímenes de Estado, donde se ha utilizado parte, lamentablemente, han habido colegas médicos que forman parte de la comunidad médica, que forman parte del sistema de salud de Cuba, que han servido de vehículos para que la policía política, la seguridad del Estado o cualquier estructura del poder en Cuba, a través de la figura del médico, del accionario y de la praxis médica, llegue hasta la psiquis o el cuerpo físico, biológico de esa persona, en este caso un supuesto disidente, un opositor o lo que sea, para llegar a dañar a esta persona. Y el vehículo o la persona que usaron para lograr esto
fue un médico. Es una vergüenza tener que decir esto, pero nosotros no nos vamos a cansar de denunciarlo, porque tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo viviente de un crimen de Estado. Tú eres el ejemplo viviente de un crimen de lesa humanidad vivo, que te tenemos de frente. Que creo que Gremio Médico una vez más se posiciona a tu lado, en tu defensa. Además, nos nutrimos recíprocamente, independientemente de los vínculos afectivos que pudieran existir entre cada uno de nosotros como cubanos, pero nuestra admiración, nuestro respeto hacia ti crece cada día más. Acabas de, en tu conferencia, desmontar esa estructura de poder y de dar una vez más magistralmente la manera en que se explica cómo esa comunidad médica o esa parte de la comunidad médica que no ha sido capaz de responder a su juramento hipocrático se ha prestado para tales crímenes. Creo que en una Cuba futura, en una Cuba que viene, que ya estamos construyendo, vamos a lograr que de una vez y por todas ningún componente de la comunidad médica o de la comunidad científica en general sea capaz de prestarse en función de un poder para dañar a terceras personas. Nunca más eso puede ocurrir en nuestra patria. Te admiramos y te queremos como científico, como colega, como hermano y como cubano. Quería decir también que tu conferencia fue transmitida también por las páginas de Gremio y todos los miembros de Gremio Médico Cubano Libre han estado muy pendientes de cada una de tus palabras. Un abrazo grande, te queremos y te admiramos. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Emilio. Lázaro, si me permites decirle algo, ese juramento hipocrático va a llegar no porque solo se haya enseñado, que dudo que se enseñe, si no se enseña genética molecular en las clases de medicina, porque ya se quitó la asignatura, está todo convoyado en una cosa que no se sabe ni lo que es, que está junto con bioquímica y con todo. Creo que menos enseñarán el juramento hipocrático, pero hay una cosa que va a ser muy importante. El día que ese ministro de Sanidad Pública, ese día de que ese ministro sea elegido por su currículum vitae y no por sus aspiraciones políticas y no por su individualidad de poder acaparar un carro, de poder acaparar una casa, de poder acaparar cosas que no puede ser capaz de conquistar por él mismo porque es un semianalfabeto aunque tenga el título regalado de médico. El día que la Escuela de Medicina Cubana vuelva a recuperar su prestigio, que todavía venía del 59 y que se mantuvo aún por algunas décadas en Cuba, ese día, entonces nunca va a ocurrir una violación del juramento hipocrático. El juramento hipocrático se viola cuando se viola el conocimiento y todo está generalizado. Y eso que ha pasado con los médicos es lo que ha pasado a todos los niveles de las esferas sociales. Es lo que quería decir. Mari. No, yo hablo bastante alto. Mira, Ariel, al principio dijiste que técnicamente creo que existe una explicación magistral en términos jurídicos de todas estas definiciones de Estado, de derecho, de todo lo que hablan. No vamos a redundar ahora ni a ir a lo mismo que ya está. ¿Qué pasa? Cuba es atípica en todo esto. Se habla de la tripartición de poderes, no existe. Se cacarea, se dice, está, y era lo que tú hablabas, nunca se va a hacer homólogo en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque han vendido un sistema, han vendido un país y han vendido toda una parafernalia de justicia que no existe. Pero no existe de raíz, porque como tú bien explicabas, se empezó a transgredir de uno al otro del poder judicial, el poder legislativo, el poder administrativo, y cuando empezó esa transgresión entre todos esos poderes se convirtió en mierda. Y al convertirse en mierda no hay justicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a ser un parlamentario cubano? El 50% lo ponen ellos, por designación. Y se lo dan a los organismos. Y te hablo con toda la propiedad del mundo porque lo sé
porque estuve ahí y De porque profesión. lo conozco. Le cogen a los CDR y le dicen, coge 5 diputados, estos son tuyos, con nombre y apellido. Comité de los CDR, todo el mundo levantar la mano, sea quien sea. Federación, coge 5 más, y ahí llegaron al 50%. El otro 50% que presumiblemente sale del pueblo, tampoco sale del pueblo, porque los delegados son dirigidos. ¿Y por qué no hay soberano? Y por, No es hay ahí, soberano. es a donde vamos a llegar. No existe. No existe Entonces, soberano, es discúlpeme. el único parlamento en el mundo que todo el mundo está de acuerdo. Es el único parlamento en el mundo que no hay disparidad de criterios, pero hay más que tengo que decirlo porque si no, que viene. Y era la parte que tú decías. ¿Por qué el ministro de, no sé, de la agricultura a lo mejor es profesor de geografía? ¿Por qué? Porque se hace un comité. Y se hace un comité que no importa el conocimiento de la gente. Se dice que tiene que haber representación de todos los sectores de la sociedad. Entonces tienen que haber 5 negros, 5 mulatos y 5 blancos. Pero si hay 6 negros que son talentos, el sexto se quedó afuera para poner un mulato que es un ñame. Pero tienen que haber 5 mulatos y tienen que haber 5 blancos. Aunque el cuarto, el quinto de cada etnia no sirva, no importa, tiene que haber representación de la sociedad. Pero cuando tú miras los diputados de la Asamblea Nacional, eso que te ponen por el televisor para que Los el pueblo lo currículums, conozca, los currículums. y todo eso, todos son militantes del partido. Entonces, ¿a quién se debe? Porque en Cuba, por ejemplo, para ocupar un cargo político, un cargo administrativo, tienes que ser militante del partido. Si no, no lo eres. Entonces, hay muchas cosas que por eso es que ni existe parlamento, ni existe tripartición de poderes, ni existe justicia, ni existe nada, ni Cuba puede ser homóloga de ningún gobierno en el mundo, porque todo es una farsa. Porque simplemente No, no hay gobierno no de la hay ley. gobierno, es un desgobierno. No hay república. Pero te digo más, tú decías, y otra cosa que si no lo digo, revienta. No. Hablábamos de amnistía, de una ley de amnistía. ¿Qué amnistía? ¿Amnistía a quién? Yo quisiera que algún jurista del mundo cogiera el Código Penal cubano y coja y tipifique los delitos que se le están impugnando a esos muchachos, sean menores, sean mayores. Todo eso a mí no me interesa, si es mayor, si es menor, si tiene 5 años, si tiene 50. Ahora, el delito de sedición. ¿Cuál es el marco penal para juzgar ese delito? No pasa de 4 años. Ese era un delito que no se llevaba ni a un tribunal provincial. Lo juzgaba un tribunal municipal porque el marco sancionatorio del delito no excedía los límites para que lo juzgara un tribunal provincial. Entonces, pon tú, sedición, Desacato desacato y, no sé, amenaza. por el cual yo fui juzgado. Y amenaza. Desacato. Pon tus delitos que están, que tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hicieron? Pero bueno, ya, le imputaste esos delitos. Vino petición fiscal, lo cogió el juez, dijo que estaba bien tipificado. Y tienes que hacer una conjunta. Que había caso. Tienes que hacer una conjunta. Pero la conjunta te dice porque hay marcos legales. Porque esto no es Estados Unidos. Es el derecho cubano donde hay un código penal y donde te dice por cada delito que te toca. Y cuando tienes varios delitos que tú vas a hacer una conjunta, tú tienes que decir, bueno, este cometió esto, esto y esto. Pero por ley penal del país, el reo se le tiene beneficio. No, y además Pero hay una además- condena máxima. Pero además, juega la edad, juega si no ha cometido delitos de la misma El especie, sexo. juega una pila de cosas que están tipificados en el código. Y hay cosas que no son punibles. Inclusive, esos que dicen que agredieron tiendas, esos que dicen que dañaron la propiedad,
Cuando no excede de cierta cantidad, se utiliza el artículo 8.2, que no es comisión de delito porque no llega a la cuantía. Entonces, cuando yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, este muchachito es un delincuente y cometió delito de sedición y cometió delito de esto y cometió delito de lo otro, y yo hago la conjunta y yo digo, coño, pero es que no me pasa de 6 años. La edad no le da. No le da, ya te digo, como si tiene 50. Lo que la ley dice, la ley cubana, la que votaron, la que aprobaron, la que vino un de esos legislativos, una comisión legislativa dentro del Parlamento, la que se aprobó, el código que está dice, en 6 años, ¿de dónde coño? Sacaron 16, 20, 18. ¿Qué amparo legal tiene eso, hermano? Pero ahora, Entonces, ¿quién va a homologar ese desgobierno? No, que si lo hubiera la cuenta no. ¿Quién lo va a homologar? Entonces el tipo ese, que ni voy a pronunciar el nombre, llega y dice, no, que pierden la esencia. ¿Qué cosa? Si no hay nada, no existe. Se evaporó en el espacio, ahí no hay nada. pero además imagínense que No esto entiendo. se lo puedo decir en primera persona, porque muchas de las personas que también tratan de enmendar, porque todo el mundo quiere, no todo el mundo quiere, yo pienso que hay una gran mayoría de cubanos que quieren una Cuba libre y soberana, y creo que muchos, quiero creer que muchos, que también sea democrática y próspera, pero hay una realidad. Muchas de esas personas hablan por lo que le han contado y no por las propias experiencias personales. Entonces, en ese momento, esos políticos, esos opositores tienen que ser muy cuidadosos porque pueden herir sensibilidades de manera directa. A mí me llama mucho la atención su intervención porque es que no solo estamos hablando de que exista una propia violación de la ley que ellos mismos fabrican y que ellos mismos aplican, es que al reo cubano no se le permite tener el... Beneficio. no lo voy a... Le voy a hablar de una cosa. No se le permite tener el El código penal. no te voy a hablar ni el código penal, peor aún, lo que firma el ministro del Interior, que son los derechos y de los reos. ¿Cómo se llama? El reglamento de prisiones. El reo no tiene acceso ni al reglamento de prisiones. Pero que eso es una obligación del fiscal. Pero es que Que se supone que el fiscal se supone para lo que está, para lo que se diseña, para lo que es, que defienda los derechos ciudadanos. Pero imagínense que el reo, a mí me llama mucho la atención porque yo veo ahora, yo veo que cosas que también me han confundido a mí en el plano personal y sin tener una carga de llamadas de una prisión a los Estados Unidos. Y yo no podía llamar a ningún lugar. Y yo fui con mi reglamento a decirle al jefe de la prisión, el reglamento dice que yo tengo derecho a 1 hora de teléfono semanal, 1 hora en el conjunto. Y usted no me da ni 9 minutos en la semana. Y yo me pregunto, ¿cómo es capaz de jugar ese monstruo que tiene todos los poderes juntos para confundir a la gente y que la gente piense que aquí en una prisión usted agarra un teléfono y llama a su madre o tienen aún para que le traiga calzoncillos o media? Yo no tuve ni tan siquiera eso, me lo daban los otros reos, porque entré como mismo me cogieron en mi finca. Entonces, cuando uno ve todo ese escenario, uno dice, ¿y qué fue en donde yo pasé? ¿Fue en Cuba? ¿O fue en los Estados Unidos? ¿O fue, dónde están esta gente? ¿Cómo es la historia? He perdido la noción. Y fue en el 2018 al 2019. Y esa era la condición de un penal. No podías tener ni tan siquiera el reglamento de prisiones. Entonces, hay que estar claro de cómo se maneja la información, de que se me llaman por teléfono para decir que tenía un dolor o que estaba en un mal estado. Y yo no sé ni cómo se enteró. Sí, yo sí sé cómo se enteró porque lo vi en entrevista a mi madre y mi hermana de mi estado, porque otros presos llamaron para decir otros presos que yo no sé ni quién son. Y entonces cuando veo ahora que manejan la situación donde se puede llamar hasta los Estados Unidos, cuando los presos no tienen derecho ni dinero, el dinero de los presos son las cajas de cigarros. Esa es la realidad de una prisión en Cuba,
Entonces, cuando uno ve todo este escenario, uno dice, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me pongo yo? Y yo siempre me voy a poner en el lado de la verdad incómodo, sin lugar a dudas. Ariel, gracias por hacer esta exposición y separar conceptos. A los que nos gusta hablar por las cosas por su nombre, esto es divino, de verdad. Gracias. Gracias también por mencionar el proyecto Vía Cuba, que es algo prácticamente olvidado, es algo que viene de la República, que se intentó ridiculizar mucho por una parte, y la verdad hubiera sido un canal de Panamá muy interesante para nosotros. Con dinero que estuviera en este mano administrado por nosotros, como mismo el Estel de Panamá. Correcto. Hubiera unido el estrecho de la Florida con el mar de las Antillas de una forma directa, ahorrado dinero, tiempo a todo el tráfico marítimo y generando riqueza, y además lo que acabas de mencionar, además el uso para la energía, que es otro de los temas. Además de esta exposición mencionaste el tema del uso de las energías renovables. Sí. Que es un punto clave en el futuro no solo de Cuba, sino de cualquier país. Y en Cuba las energías renovables son como algo anacrónico, algo que no existe, una isla que tiene lluvias, que los ríos no son muy caudalosos, pero hay ríos, que tiene mareas, que tiene sol y no hay energías renovables. Hay un informe del ISEX, luego te lo enviaré, que es un estudio de mercado sobre el mercado de las energías renovables en Cuba, del año 2018. Si no lo has visto, luego te lo envío para que le eches un vistazo. Está buenísimo. No, lo que te puedo decir es que tratando yo de hacer la energía renovable en Cuba, también fui preso con los paneles solares. Ahora se puede por paneles solares. Por paneles solares. Es absurdo. Fueron a decomisarme mis paneles solares y los equipos que había llevado de Alemania para poder hacer yo mismo toda la instalación. Y no es que yo te lo diga, es que estaba funcionando, es que está en internet. Sí, alguien sí, lo pudo haber visto. En fin, ibas preso. Es la desidia del régimen, que no le interesa nada de esto. Es construir megahoteles vacíos porque no hay turismo, seguir consumiendo un combustible que no tiene, pudiendo emplear todos esos recursos en energías renovables. Y por otra parte, algo que me gustaría saber tu opinión. Esto que acabas de exponer aquí deja fuera el contexto Constitución de 1940, e incluso la de 1901, que es más parecida a la de Estados Unidos, también la deja fuera. ¿Cómo quedaría desde tu perspectiva, o cómo se debería abordar desde tu perspectiva Constitución de 1940 o Constitución de 1901, el defecto del 40, en una futura transición en Cuba, teniendo en cuenta esto que nos acabas de exponer? En primer lugar, el término de transición lo detesto. No transito a nada. Voy a ese lugar. Yo no transito en la universidad. Yo estoy cursando la universidad. Y yo voy a aplicar a una beca para ganar mi puesto. Yo no voy a transitar en una aplicación. Yo voy a aplicar. Tenemos verbos específicos como para quedarnos en transición. Solo te digo esto porque transición me huele a implementación de constitución histórica, porque no podemos constituir un Estado y es un disparate, porque no lo antecede, no lo antecede. Entonces, en ese caso, yo humildemente respeto a todos los que lo hicieron, a todas las horas radiales que se tardaron en la Constitución del 40 para someterla a la mayoría de la ciudadanía en aquel momento, cuyos herederos en su mayoría seguro que están en otros lugares en la gran diáspora cubana, y para mí su valor es un valor histórico, un valor de lo que nunca se debió violar, pero desgraciadamente la realidad nos superó. Y la realidad hoy en día es que tenemos una demografía en esa isla que no es que el error, básicamente, bueno, estos sinvergüenzas, el error de ellos normalmente es notorio en todos los aspectos, pero en este caso, el mayor error es haber llamado a esta provincia como Granma en lugar de Cauco, porque ya el mundo se dio cuenta que la nomenclatura binominal de las especies del ligneo, que es lo que nos define a nosotros, debe ir a cualidades de la especie, donde vive y qué hace, para rápidamente asociar el nombre científico, que es de donde parte la base para llegar a la fisiología, a los diferentes niveles. Y aquí
básicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que hubo una condena de la Constitución del 40 inminentemente por la división política administrativa. Solo yo no te voy a ir a determinados otros aspectos que partí diciendo que era avanzada, que era democrática, que era representativa, pero que es ahora hay una distribución demográfica que obligó, ahora no, en su momento primero, y antes del ya en el 75 o el 76 no me acuerdo si entraron y salieron municipios, pero se dieron cuenta que la fuerza no podía quedar en la municipalidad, que la manera de administrar tenía que dar supracategoría y que era mejor incrementar el nivel de autonomía a provincia en detrimento del nivel menor que sería lo que es el municipal o el ayuntamiento. Pero esa división es básicamente porque lo que era toda la región de Oriente se volvió ingobernable, porque los intereses de esta costa norte no eran los de la costa sur, porque los intereses agrícolas en el sistema montañoso de la sierra de Maestra no eran lo mismo que los de Nipe, Sagua, Baracoa, por su propia constitución geológica, hablando de deformación cárcica hasta una formación con minerales para la explotación. Entonces, estamos hablando de que ya conceptualmente yo te estoy dando un argumento que es irrebatible. No, Demográficamente. Además, demográficamente es lógica, tampoco es que el régimen cubano lo haya hecho por puro capricho, es que demográficamente es lógico. Capricho fue haberle puesto Granma, al cauto Granma. No, el cauto, bravo. El cauto, nuestro río, nuestro mayor río, no es el más caudaloso, pero nuestro río. Y además, y a los que quieran del léxico, hasta una voz indígena. Yo ¿Por soy qué? el cauto. Muy bien, cauto. Yo soy el cauto. Pues me queda claro, gracias, Ariel. Como nadie más ha pedido la palabra, tengo una pregunta aquí de Japón que le voy a invitar que hable. ¿Cómo se hace? Dame. Bueno, sí, ¿sabes? Ah. Vale. Sí, porque tenemos una pregunta ahí. Ahorita no. No, sí, esto. ¿Dónde está? ¿Japán? Sí, está. Sí, perfecto. Adelante. Adelante. De acuerdo. Sí. Sí, estaba escuchando desde el principio hasta ahora y completamente a la conferencia. Usted puso, señor Urquiola, he escuchado a varias personas interviniendo en la sala y primero quería aclarar no sé si se me escucha bien. Sí, Perfecto. Perfecto. Entonces yo quería también añadir un poquito para ayudarle con respecto a todas las denuncias que están haciendo las personas. Todavía se sorprenden de todo lo que está sucediendo en nuestro país y quería decirle en breve que todo esto sucede porque en Cuba no hay un Estado de derechos. Y cuando todos los cubanos entendamos esa frase tan sencilla y tan pequeña, en Cuba no hay un Estado de derechos. Y sistemáticamente se violan los derechos no solo humanos, sino naturales, espontáneos, individuales. Entonces, cuando tengamos claro que en Cuba no hay un Estado de Derecho, a partir de ese momento, vamos a ser capaces de construir y lograr nuestra libertad en Cuba. Entonces, eso era simplemente algo concreto que le quería compartir. Ahora le quería preguntar al señor Urquiola, viendo su visión, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso, acabar con la dictadura. Una vez tumbando la dictadura, ¿cuál sería el primer paso? Tumbar la dictadura para mí. En tu opinión. Tumbar para mí la dictadura no es algo simple porque si no ya estuviera tumbada. Tumbar la dictadura para mí simplifica y va en la respuesta que te voy a dar en que ocurra una intervención humanitaria de fuerzas de poder democrático del mundo a ayudar a solucionar el problema de los cubanos. Las dictaduras militares, del corte que sea, no se sacan si es a patadas. Y cuando no se sacan a patadas,
como algo que aquí en España no se le quiso llamar dictadura, se ha convertido en un país ingobernable. Entonces, de ahí viene algo que es a lo que te quiero llevar. Una intervención humanitaria implica también el ejercicio de un tribunal internacional como el Tribunal de Nuremberg en La Habana, donde ayude no solo en la prestación de un cuerpo legal para proteger al ciudadano indefenso que ni tan siquiera conoce de sus derechos y libertades, en primerísima instancia para condenar los crímenes de lesa humanidad que se han producido en el país y para canalizar de alguna manera todas esas donaciones cacareadas que han mantenido a la dictadura de Cuba por decenas de años y que lleguen de forma directa al soberano aplastado. Y no hablar de si fuéramos a tener en cuenta todas las donaciones que se han hecho desde el 59 para soportar a la familia Castro en el poder, fuéramos un país avanzado en un único sistema de parasitismo. Fuéramos el mejor ejemplo del mundo de desarrollar un país como parásito, porque nos merecemos las donaciones. Y ahí es donde estoy hablando. Estoy reconociendo una fuerza legal internacional donde pueden haber, por supuesto, cubanos, porque la diáspora de cubanos es prácticamente la tercera parte laboral, de fuerza de mano de obra laboral de todos los cubanos, pero bajo la supervisión de un tribunal posguerra, porque lo que ha pasado en Cuba es la destrucción tácita de una nación, de un Estado. No tenemos Estado, no tenemos nación. Y por tanto es la única vía que tenemos. Nos toca a todos los cubanos. Le toca al cubano de adentro de la isla salir y saldrá. Y le toca al cubano de afuera defender que estrangular las vías de entrada económica líquida a la dictadura de Cuba. Se me va la idea. No, pero quiero terminar. Esa idea. El cortar esos lazos no significa dejar a la invalidez o dejar al libre albedrío a nuestra familia que está en Cuba, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas. No significa eso, significa luchar porque entren esas supuestas ayudas monetarias no a través de Meliá para sostener a la dictadura cubana, sino a través de donativos en especias, que es lo que necesita el pueblo de Cuba. Necesita comida y necesita medicamentos. No necesita dinero, porque el dinero es la fuente encontrada por el dictador para seguir sometiendo no solo al cubano preso de adentro, sino al familiar de afuera que todavía lo tiene cogido por los cuernos y lo domina al estilo más clásico de Norcorea. Y con eso creo que te he respondido contundentemente. Gracias, gracias Ariel. Gracias, Japán. Quiero darle la palabra a Diana Hernández, que tiene algo también que aportar. Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad es que iba a decir lo mismo que has dicho tú cuando el muchacho dijo eso. Nosotros los cubanos somos los que tenemos que llamar la atención del mundo. O sea, porque no podemos tampoco, reconocemos que estamos secuestrados. Yo siempre lo he dicho. No tenemos un gobierno, lo que tenemos es una empresa criminal que está acabando con todos nosotros, de cualquier manera. O sea, no nos pega un tiro en la cabeza, pero nos está matando poco a poco. Nos tortura psicológicamente, nos envía a prisión, acaba con nosotros y con nuestras familias. ¿Cómo podemos hacer para llamar la atención del mundo que nos saque de este secuestro? Exigiendo que no colaboren más con la dictadura, exigiendo al mundo principal, esto corresponde a los cubanos que están en el exterior, llevar a los gobiernos los problemas que tenemos en Cuba, cómo nos tratan, qué pasa con nosotros cuando salimos a las calles o cuando nos manifestamos o cuando hacemos algo exigiendo nuestra libertad. Y los que están dentro de Cuba no colaboran más con la dictadura, no ir a un 1 de mayo, no ir a una reunión, no ir a nada, a ninguna convocatoria que haga la dictadura comunista cubana. Ahora mismo, el San Remo ese sin remo
que está ahora en Cuba, pues boicotearlo, no ir, no participar ni como público ni como concursante. Lamentablemente habrán algunos ignorantes que que están participando, pero bueno, a nosotros nos toca llevar a cada cubano la conciencia y la convicción de que tenemos que ser ciudadanos soberanos y ya no más esclavos. Y eso depende de todos nosotros. Mira, pero me has dado pie para acotar también una cosa. Yo siempre he pensado que uno nunca puede exigir a los demás en ningún caso, ni más allá de tu propia autoexigencia. Tú te puedes exigir a ti porque uno tiene esa capacidad sobre uno que la ha perdido, Pero lo que sí está claro es que el que el cubano de adentro no se manifieste ahora en este momento, no salga a la calle porque está aterrorizado, porque esa es una realidad, está aterrorizado, y que yo pueda juzgar, porque estuve en mi pellejo, nadie me lo puede decir cobardemente porque me quitan a un hijo a mí, o me quitan a mi hermana, o me quitan a mi madre, y me tienes que matar para no entrar a la prisión, simplemente me tienes que matar, y eso no sucede. Y eso, cuando no sucede, es sintomático de un individuo que ha perdido su capacidad, esa capacidad de discernir por encima del miedo, y se comporta como una bestia. Se comporta como una bestia que siente miedo, que no es un proceso del pensar, es un proceso del cerebro reptiliano, de huir, de esconderse en un hueco cuando viene el depredador. No es la conciencia del ser de un sapiens. Entonces, cuando eso ocurre, también hay esa necesidad de coartar las libertades económicas del gobierno. Claro que va a traer una presión sobre la ciudadanía porque no somos tontos. Claro que la va a traer, pero asúmela y asúmete y lucha por una intervención humanitaria. Lucha por una intervención humanitaria porque se puede ser esclavo muchas veces en la vida, pero no se puede ser la vida entera un esclavo. Tú no puedes ser toda la vida un cobarde. Tú todos los días podrás caminar muchos días con la cabeza gacha porque tienes miedo del agresor. Pero llega un día en que tienes que decir, me superaste tanto que me hiciste perder el miedo. Y eso fue lo que pasó el 11 de julio. El 11 de julio fue una expresión ciudadana. El 11 de julio no fue una convocatoria opositora. No fue una convocatoria de la sociedad civil. El 11 de julio fue una expresión espontánea, absolutamente espontánea, con un efecto de rebaño, desgraciadamente de valor. Unos se dieron valores a los otros en la efervescencia de la situación, como mismo ocurrió el 11 de mayo del 2019, en la primera manifestación cívica que se dio en la calle del Prado y que fue también abatida. Y sin embargo, las personas que fueron abatidas representando los derechos de una minoría y en su mayoría ni tan siquiera perteneciendo a ese gremio, se quedaron calladas, se quedaron en la cueva y funcionó el cerebro reptiliano. No funcionó. ¿Sabes por qué no funcionó? Porque llegó el momento que esas personas, una de ellas tú, llegó a decir, me has quitado tanto que me quitaste el miedo. Sí. Bueno, cerramos con una consulta que hay aquí, una pregunta, y bueno, latinos, ¿cómo? Muchas gracias, Lázaro. Buenas tardes con todos aquí en la sala. Soy peruano y tal vez muchos que me conocen hemos estado en contacto por espacios de Twitter y comentando mucho sobre la situación política, lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Perú y en Sudamérica también a la vez. Muchas de las amistades aquí cubanas que tengo aquí justamente en la sala, hemos conversado mucho de la injerencia de la G2 cubana, ¿no? Que viene del régimen de Díaz-Canel. Y
Y una de las que he estado escuchando muy atentamente al señor, al exponente, y yo creo que parte de fomentar de que el cubano en la isla es hacer no sentir que está solo, es decirle allá afuera también se está peleando contra el régimen cubano. Yo acá arriba se he dejado un video de justamente de que los peruanos han salido a las calles también a difundir y a exponer que la injerencia de la G2 cubana en el desgobierno que está pasando Perú hoy en día tiene que llegar a un fin. Es una de las cosas que está sucediendo a nivel suramericano. Colombia también lo está pasando, Venezuela lo sabemos, Nicaragua, Chile, ¿no? Entonces, Bolivia, que es una de las bases de la G2 cubana, también, todo esto a través de Carlos Zamora Rodríguez, que es el operador más conocido como el Gallo. Y en verdad es dejarles saber a ustedes, amigos cubanos, que sí, que la lucha no es tan solo de los cubanos en este sentido hoy en día, en estos tiempos, sino de todos ahora sí, de todos los latinoamericanos, porque en verdad los tentáculos de lo que se dice ser el comunismo, porque ya no lo creemos que es un comunismo, son más bien gobiernos autoritaristas que se basan con tal ideología, pero en realidad son gobiernos autoritaristas que más bien quieren llevar a los gobiernos democráticos a ser narcoestados. Eso es lo que se ha identificado inmediatamente y estamos en una lucha, se puede decir, ideológica, política y cultural en estos sentidos. Pues la juventud también ha sido tomada en los últimos 20 años y les han lavado el cerebro, pero estamos ahí, estamos luchando. Y decirles a ustedes, amigos cubanos, amigas cubanas, que seguimos en esta lucha y no vamos a parar. Estamos exigiendo la expulsión de Carlos Zamora Rodríguez del Perú, que ha venido con la fachada de embajador, y del cierre de la embajada cubana hasta que no cambien las cosas en Cuba. Espero que puedan transmitir esto a los hermanos de Cuba en la isla, a que vean que esto está sucediendo hoy en día. Van a haber más marchas a contra de la embajada cubana. Perfecto, amigos de la Legión Patriota, antes que Ariel comente, quiero comentarles que nuestra coordinadora de la resistencia madrileña por Perú, Zenaida, se montó en un avión y se fue a Lima y estuvo con 400 hermanos allí protestando y llevan días protestando frente a la embajada de Cuba en Lima, frente a la embajada de la dictadura castrocomunista. Ahí está nuestra coordinadora Zenaida y es un orgullo de la resistencia madrileña y quería comentártelo. Ariel, te paso la palabra. Bueno, aquí quiero hacer solamente un comentario también partiendo de mi experiencia. Sí estamos solos, sí estamos solos. Los ciudadanos que no tienen un Estado, claro que están solos, claro que están solos. Es un eufemismo decir, los estamos cuidando, los estamos protegiendo, los estamos representando. No. El que está preso está solo, señores. Y cuando el que está preso interiorice que está solo, pero que además es responsable de su prisión, porque lo que hizo fue consciente, porque lo que hizo no fue un delito, porque lo que hizo fue una máxima expresión de su capacidad individual, ese día, ese preso, ese ciudadano, ese día va a decir, si no estoy solo es porque estoy conmigo mismo. Y yo soy mi dignidad. Cuando yo estoy solo es porque he perdido hasta mi dignidad. Mientras tanto me tengo a mí mismo y esa es la realidad. El día que cuando defendemos una propiedad privada material, estamos defendiendo una propiedad privada material sobre la base de que me reconozco como individuo, sobre la base de que reconozco que eso es mío y eso es mío y yo soy solo y es mío, lo generé yo, generé la riqueza. Pero el día que tú reconoces tu dignidad, nunca estarás solo. El día que tú hagas una acción porque la hicieron 3 o 4 hermanos, ese día eso es un valor agregado, eso no es un valor propio. Ese es el valor de la manada de lobos que en solitario se muere de hambre vagando en la estepa porque no puede cazar como norma general. Y ese día en que interioricemos que como individuos nuestra máxima responsabilidad sí es con nosotros mismos, es con nuestra propia dignidad, que es lo único que nos hace
ser solo, entonces ese día te vuelvo a decir que nace la libertad social, nace la libertad de verdad, porque Martí fue un ejército él solo, porque Martí pasó por encima de todas las diferencias cuando él comprendió tempranamente y mucho antes de su propio encierro, de su propia cárcel, que él tenía una dignidad y que esa era la dignidad del hombre y que esa era la dignidad universal de la que él hablaba y por la que él luchaba cuando comprendió en primerísima instancia que él, para no estar solo, él tenía que ser digno consigo mismo. Y un individuo que no tiene amparo de un Estado está solo. Por eso todos nosotros estamos aquí, porque buscamos el amparo de un Estado que proteja nuestros derechos y nuestras libertades. Pero ese Estado lo tenemos que luchar, ese Estado lo tenemos que ganar y ese Estado lo tenemos que comprender más allá del pobre. Se lucha, pero se lucha cuando se ve el sacrificio. Te defiendo cuando veo que tú te defiendes. Te apoyo cuando veo que tú te rebelas. De lo contrario, soy un espectador y digo, pobrecito. Y entonces por eso te acoto que se es solo, se nació solo, y el día que te sientas con tu dignidad, que es la responsable de ti mismo, aprenderás que en el mundo dejarás de estar solo por ti mismo. Y que cuando buscas representación, lo primero que tienes que tener es un Estado de derecho que te represente. Mientras tanto, eres tú contigo mismo, o un cobarde o un digno. Wow. Muchísimas gracias. Para concluir, tenemos a Mark Joe Parkinson, que es el coordinador en nuestra sede de los eventos de Puntos en Común, pero además es el presidente de Ciudadanos por la Libertad. Sí, gracias. Sí, se funciona. Ariel, en primer lugar, quería darte las gracias por tu brillante exposición. Realmente, en cualquier universidad europea sería digna de una tesis doctoral y seguramente con matrícula cum laude. Entonces, una vez dicho esto, yo más que una pregunta, lo que tengo es una reflexión. Es una reflexión que quizá debieran hacer todos ustedes, los cubanos que están aquí presentes. Este modelo de democracia liberal, que es cuasi perfecto o idóneo para cualquier nación que quiera dotarse de un sistema democrático de libertades, de libre mercado, de derechos humanos, en el caso de Cuba, a mí siempre me mueve a reflexionar o a la incertidumbre el cómo se implementa esto. El cómo, teniendo en cuenta que ustedes ahora mismo tienen una dictadura de corte comunista que nunca va a estar de acuerdo en negociar o pactar a una transición a un modelo de este tipo, a un modelo democrático. Yo muchas veces hago una comparativa con la transición que tuvimos en España en el año 75, que también salimos de una dictadura. Pues la reflexión es la siguiente. En España no había que hacer todo nuevo, simplemente había que cambiar el sistema político, pasar de dictatorial a democrático, pero teníamos un sistema económico de corte capitalista, teníamos unos valores que se disputaban por parte de la mayoría de la sociedad, valores que en su caso el comunismo ha destruido, valores como, o ha intentado destruir. Si se han mantenido en un sector de la población es por casi tradición, valores como pueden ser la familia, pueden ser la honestidad, valores éticos o religiosos. Nosotros todo eso lo teníamos, simplemente había que cambiar ni siquiera la estructura del Estado, sino su funcionamiento para que fuera democrático. Ustedes, todo esto lo tienen que hacer desde cero. El sistema económico actual
es de corte comunista. Esto ustedes no pueden pasar de un día al otro y cambiarlo todo. Entonces, teniendo en cuenta que para que caiga la dictadura no puede ser pactado, sino que simplemente hay que derribarla y tiene que caer. Pero es que al día siguiente del derribo de la dictadura, todas esas estructuras de Estado y económicas seguirán en pie. Tiene que ser un nuevo equipo de personas que haga esa transición. Correcto. Entonces, más que una pregunta, yo lo lanzo esto como una reflexión para todos ustedes, los cubanos, que es que primero tienen que derribar la dictadura y luego pensar en cómo hacer esa transición a un modelo democrático que perfectamente podría ser este. Gracias. Yo voy a asumir el reto, porque tu pregunta obviamente no es nada sencilla, es algo complejo. Por eso me metí humildemente y fuera de mi profesión como académico de las ciencias a tratar de definir y recomenzar por qué significaba República de Cuba. Pero a eso te voy a responder una cosa muy importante. Una familia, la familia es la cédula de toda la sociedad. Y una familia se constituye por el milagro. Soy gay, no tengo, así que no me pueden acusar de que soy homofóbico ni nada. Hoy se constituye por el milagro en que una mujer y un hombre se encuentran al azar, tienen una descendencia que se llama hijos. Porque, señores, los hijos, no importa la variante, porque ahora hay muchas cosas que me equivoco, salen de un óvulo y de un espermatozoide. No somos partenogenéticos. Caballero. Debe ser porque me estoy traicionando a mí mismo. La autoridad para validar eso soy yo. Tranquilo, que eso le pasa a cualquiera. Dale. Lo mejor es reconocerlo. Pero bueno, no me importa. Entonces creo que parto de condiciones naturales básicas en el que estoy reconociendo una familia que la fuente fue el azar. Un hombre y una mujer que se encontraron y se enamoraron, se apasionaron, aunque después se tiraron los carteros y salieron los hijos. Y esos hijos son los garantes de una población que no va a morir, porque si no mueres como especie. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Con esto lo que te quiero decir es que si fruto del azar naciste tú, y si fruto del azar nacieron los españoles, fruto del azar no. Fruto de nosotros saldrá la República de Cuba. Saldrá esa República de Cuba. Y habrá que hacerlo, y habrá que hacer como decía Martí, que no fue conformista, y te voy a partir de algo. Nosotros no tenemos viñedos. Los viñedos los extinguieron en un municipio donde yo vivo que se llama Viñales. Hasta eso extinguieron, pero eso fue antes de Castro, ya la roya venía de atrás. Entonces, Martí decía, no tenemos viñedo, tenemos plátanos. Haremos nuestro vino de plátano. Y si sale amargo, no lo daba por hecho, es nuestro vino. Significa que hay que sudar, hermano, que hay que sudar, y que si me toca a mí poner el ladrillo, y que si me toca a mí arar la tierra con los bueyes, tengo que dejar la academia a un lado. Y eso es lo que se llama responsabilidad ciudadana. Y por eso los judíos araron un país en el desierto. Después de siglos de haber desaparecido. Y que nadie me venga a mí a decir aquí que tenían la fórmula para que los judíos hicieran a un Israel próspero en unas pocas décadas. Lo hicieron porque conocieron de temprano, de esos valores que rompió la familia Castro, que había en una familia una responsabilidad, y que tú como niño tenías una responsabilidad como hombre cuando tu padre abandonaba tu casa, y que tú como niña tenías una responsabilidad de hacerte independiente y hacerte respetar como mujer ante la sociedad, y de ayudar a la crianza de tus hermanos si no estaba tu madre. Y cuando esas cosas se rompen, claro que es muy difícil llegar a construir un Israel en el desierto. Claro que eso es muy difícil. Pero cuando aún, como tú decías, yo, Ariel Ruiz Urquiola, no soy un ente salido de otro lugar que no sea de Cuba. Y como yo, ustedes, y como nosotros, muchísima gente, que lo que tiene en este momento es el cerebro reptiliano activo, que es el esconderse ante el miedo. Pero no tengo duda de los cubanos.
no tengo duda de que muchos de nosotros pondremos la academia a un lado si el oficio es arar la tierra con las manos, porque ni tan siquiera tenemos bueyes, porque los castros los acabaron. Si no estuviéramos aquí. Es lo que puedo decir. Bueno, Ariel, desde el punto de vista intelectual y académico y político, no tengo nada que refutarte al respecto de todo lo que has dicho. Estoy realmente encantado porque llevamos mucho tiempo lamiéndonos las heridas. Tenemos mucho rato que nos duelen, porque realmente se han vivido situaciones realmente terribles. Llevamos tiempo hablando de que vamos a liberar a Cuba, de que vamos a tumbar a la dictadura, etcétera, 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 de todo el trabajo que hay que hacer. Pero hace mucho tiempo que yo vengo pensando en que qué vamos a hacer mañana, porque tantas personas unidas en un mismo deseo, al final lo conseguiremos. Y yo creo que lo que hay que hacer mañana es precisamente esto, que es en lo que yo llevo tiempo pensando y no sabía cómo organizarlo ni plasmarlo en un documento. Y lo que hay que hacer para la Cuba libre de mañana es esto que tú has planteado aquí, y sobre todo superar todas las cosas tristes y ponernos a trabajar y, como bien tú has dicho, meter las manos en la tierra, sembrar semillas y que nuestra nación tenga frutos. Yo lo único que tengo en este momento para ti es agradecimiento, de verdad, por tu compromiso y por tu deseo intelectual, eso que tú decías del currículum vitae, y no tener tanta titulitis como tienen algunos, que realmente, como bien tú dices, se convierten en unos arrogantes porque piensan que el título les puede llegar a dar una especie de halo especial, y no es. Muchos de los que estamos aquí nos hemos sentido identificados con tus palabras, con tu proyecto, y por lo menos yo personalmente voy a trabajar para que esto llegue hasta Australia y que todo el mundo conozca de esta maravillosa idea que nos has traído, que al final de la jornada es libertad y progreso para el pueblo de Cuba. Muchas gracias, Ariel. Ari, yo quiero decir algo antes de terminar, no sé, después Ari dirá cuándo, pero yo también estoy, bueno, tú eres el exponente, yo estoy sumamente... Ya terminé. Ya terminaste. Bueno, yo estoy sumamente agradecida, Ari, te insto a que sigas inculcándonos, enseñándonos cómo hacer ciudadanos dignos, cómo aprender otra vez a ejercer nuestros derechos, porque creo que falta. Hoy vivimos una jornada donde nos juntamos cubanos, vinimos de todas partes y de alguna manera nosotros queremos trabajar en comunidad, pero a veces nos falta una dirección, algo que nos esclarezca en qué camino seguir. Maribel, discúlpame, yo nunca voy a hacer esa dirección. Yo lo sé, yo sé, Ari, pero mira, él también habló que tú Discúlpame, esto que yo he hecho aquí es un fruto de un puro egoísmo. Yo quiero mi finca. Cuando me votaron a mí de la Universidad de La Habana, me fui a trabajar la tierra. Cuando votaron a mi hermana de la Universidad de La Habana, se fue a trabajar la tierra. Nosotros defendemos esa propiedad privada. Nosotros defendemos ese egoísmo. Y si estoy aquí es porque soy honesto conmigo. Quiero ese egoísmo, pero no lo puedo hacer solo. Necesito de muchos egoístas. Y yo no soy la luz para nadie. Soy mi luz, únicamente para mí. Lo sé, Ari, pero hoy nos esclareciste tantas cosas. Nada, pero no fue el propósito mío no fue esclarecer. El propósito mío fue simplemente mostrarles a ustedes todos los erróneos criterios que yo tenía, todas las confusiones que yo tenía, las manipulaciones que pude haber sido objeto, que no fueron muchas, pero fueron, y el poder de decidir y de discernir en mí. Y ese es el de ustedes. Esa luz solo va a emanar de muchas luces de nosotros como cocuyos, en una cocuyera, como si se le llama en los campos, y vamos a alumbrar una casa. Pero yo luz mía, solo mía. Vale, gracias, Ari, pero yo sigo creyendo en tu luz. Pues que viva la cocuyera. Bueno, Ariel,
comentarte que cuando dijiste que venías a Madrid, fue la mejor noticia de todos estos días que vamos planificando un gran encuentro en Madrid desde diversos factores. Fue la mejor noticia de estos días. Estamos muy agradecidos de que estés aquí y estamos muy agradecidos de que este conversatorio se haya producido en nuestra sede. Te lo agradecemos de infinito corazón, a nombre de todos, de verdad. Muchísimas gracias. De los mayores orgullos que han pasado por aquí.